En caso de que no sepas cómo una cefalea en racimos se siente, imagínese conduciendo un atizador caliente detrás de su párpado y levante lentamente su globo ocular. Ahora dobla ese dolor. Ahora imagina sentir eso en ráfaga corta durante días o semanas a la vez. Hasta este año, nunca tuve un solo dolor de cabeza en mi vida. Ni siquiera una migraña que pudiera recordar. Es por eso que, cuando de repente, un día, sentí como si alguien hubiera llevado una escopeta al interior de mi ojo izquierdo, entré en pánico. Inmediatamente llamé a mi novio Chris, porque supuse que me había abierto algo en el ojo. Sin embargo, tan pronto como pude expresar adecuadamente lo que estaba sintiendo a través del dolor, comenzó a disminuir. Siendo el genio médico que soy, intenté buscar mis síntomas en internet. Después de descartar el cáncer obvio, descubrí que lo que había experimentado era probablemente una cefalea en racimo, y que probablemente iba a experimentar una gran cantidad de ellos bastante pronto. Recogí tanta aspirina como pude y me preparé para lo peor. Los siguientes días fueron una tortura absoluta. Alrededor de cada 12 horas, más o menos, podía sentir que el dolor comenzaba a cobrar vida hasta que me retorcía en el suelo en pura agonía. Llegó a punto en que sentía que estaba perdiendo visión en mi ojo izquierdo cuando aparecían los dolores de cabeza. El cuarto día es cuando lo noté. Después de una ronda increíble de dolores de cabeza, me arrastré hasta el baño para echarme un poco de agua en la cara cuando vi lo que parecía una vena en mi frente palpitante. Pasó de mi frente hasta el cuero cabelludo y desapareció. Aterrorizado, tomé mi mano lentamente y lentamente la empujé, con miedo de romperla. El dolor atravesó mi cráneo y observé con horror que lo que pensé que era una vena rápidamente se retorcía y desaparecía en mi cara. No estaba seguro de lo que acababa de presenciar, así que empecé a buscar furiosamente en internet cualquier tipo de resultados. No pude encontrar un solo resultado para venas móviles o venas palpitantes de cefalea en racimo o algo así. Fue solo un momento después que sentí el ramalazo de dolor dispararme por el rabillo del ojo. Me desplomé en el suelo de dolor, y lentamente comencé a arrastrarme hacia el espejo. Podía verlo de nuevo, lo que sea que palpitara debajo de mi piel. Esta vez estaba mucho más cerca de mi ojo que de mi cabello. Inseguro de qué más hacer, agarré mi máquina de afeitar y un par de toallas, y con una mano temblorosa me puse a trabajar. Puse uno de los trapos de cocina en mi boca y lentamente corté la piel sobre mi ceja, haciendo todo lo posible para evitar la masa palpitante, y comencé a abrir la piel. Podía sentir cómo la cálida y pegajosa sangre comenzaba a derramarse, pero mi visión era tan irregular en ese ojo que no hacía mucha diferencia. Después de un minuto de cortar y curiosear pude ver algo. Parecía un pequeño tubo marrón plano debajo de mi piel. Pude ver que latía fuertemente. Para entonces, el dolor se estaba volviendo insoportable y tuve que sujetar la encimera solo para asegurarme de no desmayarme. Después de orientarme, mordí con fuerza el paño y agarré la pequeña masa que estaba sobre mi ojo y tiré. La masa era viscosa e increíblemente larga. Podía sentir cómo la parte trasera se deslizaba por la parte posterior de mi cráneo debajo de mi piel cuando lo saqué por la abertura que había cortado. La presión alrededor de mi cabeza comenzó a disminuir, pero el dolor se hizo más intenso. Sabía que no podía dar marcha atrás ahora, no con lo que sea que me cuelgue esta mitad de la cara. Agarré un cepillo para el pelo cercano y logré enredarlo alrededor del mango y comencé a girarlo. Poco a poco sentí que la masa marrón se deslizaba más y más cerca de la hendidura sobre mi ceja. Después de lo que pareció una eternidad, tuve un extremo de la masa envuelto en el extremo del cepillo de pelo. Todo lo que quedaba era el otro extremo todavía incrustado cerca de mi ojo izquierdo. Empecé a tirar con todas mis fuerzas. Mi visión entra y sale como si estuviera tirando directamente de mi nervio óptico. Con un grito, puse todo lo que pude en un tirón final y escuché un repugnante estallido cuando la última parte de la masa salió libre. Con la mitad de mi rostro cubierto de sangre y respirando pesadamente, miré lo que colgaba del extremo del cepillo para el pelo. Un poco más de 2 pies de largo era lo que se parecía a algún tipo de tenía. Sin embargo, uno de sus extremos estaba cubierto de pequeños dientes similares a púas. Empecé a sentirme mal, pero sabía que necesitaba ayuda, así que traté de llamar a mi novio. Llegué tan lejos como a tocar la llamada cuando regresó el dolor de cabeza en racimo, esta vez peor que nunca. Sentí que mis rodillas cedían, pero hice todo lo posible para sostenerme y ponerme en contacto con Chris. Mirando en el espejo, me di cuenta de la cantidad de problemas en los que estaba realmente. Toda mi cara era lo que parecía más de una docena de venas pulsantes yendo en todas direcciones. Después de eso mi visión se volvió negra. Estaba en una cama de hospital varios días después, con Chris al lado.
Tenía vendas envueltas alrededor de mi cabeza y cubriendo mi ojo izquierdo. Chris me dijo que me había escuchado gritar por teléfono y corrió a mi apartamento solo para encontrarme tirado en el suelo en un charco de mi sangre con la mitad de mi cara palpitante. Me apresuraron a la cirugía y los cirujanos sacaron un total de 17 tenias de mi cabeza. El más pequeño mide aproximadamente 7 pulgadas y el más grande mide 3 pies y medio. De alguna manera había ingerido una raza desconocida de tenia que al nacer me había estado alimentando el cráneo. Estas tenias fueron la causa de lo que yo pensaba que eran mis cefaleas en racimo. Estaban masticando mi cuenca del ojo izquierdo y la más pequeña estaba envuelta alrededor de mi nervio óptico causando que mi visión se manchara. Los doctores hicieron todo lo que pudieron pero no pudieron salvar mi ojo, el daño había sido excelente en los últimos 4 días. También sufrí un daño severo en los nervios, debido a que algunos de los más grandes se enrollaron alrededor de mi médula espinal. Los doctores nunca habían visto algo como las tenías antes, y ni siquiera podían imaginar dónde o cómo los contacté en primer lugar. Cada ligero dolor en mi cabeza me envía a un ataque de pánico completo. No puedo dejar de pensar en cómo se veía mi cara en el espejo cuando vi que todas las tenías se alimentaban de mi cráneo.